Solo puntualizar, ¿no?, de que somos, es una coproducción, lo que a nosotros nos gusta llamar los teatros amigos, y este es uno de ellos, juntamente con el Teatro Arriaga de Bilbao y con el Teatro Soho Cachabán en Málaga. Pues bueno, buscamos esta relación que vaya un poco más allá, ¿no? En este caso también es recoger todo lo que se ha sembrado a lo largo de tantos años con la presencia reiterada de la Compañía Nacional, y evidentemente es recoger ese recorrido que ha habido, y también pues de cara al futuro, ¿no? Ver de qué formas podemos establecer relaciones que nos permitan pues imaginar posibles colaboraciones y que nos den sentido a eso, ¿no?, al poder esparcir y al poder repartir lo que estamos gestando en Madrid, pero que tenga como sus pequeñas sedes también a lo largo de todo el territorio. Yo de momento, nada, solo decir que estamos felices, contentos de estar aquí, y nos pondremos a hablar en concreto ya de esta producción del Príncipe Constante, que ha estado 8 semanas en Madrid, que es dentro de ese recorrido, aparte de Almagro, que es donde tenemos nuestra sede dentro del festival, pues cierra lo que sería la gira. Hemos estado en estos teatros que he nombrado y además en el Teatro de A Coruña. Y no tenemos aquí con nosotros a Xavier Albertí, que es el director de la obra, pero sí que tenemos un vídeo que vamos a empezar escuchándole a él, porque, como ya veréis, pues nos sitúa, nos enmarca cuál es la propuesta y la valoración de ese material extraordinario que es el Príncipe Constante. Cuando queramos, vamos allá. Sabemos que detrás de Calderón de la Barca hay muchos misterios aún. Hay muchos estudiosos que le reivindican como un gran transgresor de las normas de su tiempo, y después de esta profunda, preciosa, rica experiencia de haber trabajado con su magistral Príncipe Constante, yo creo que hemos aprendido realmente lo que quiere decir toda esa gente cuando nos invitan a ver un Calderón distinto. Calderón puede parecer que está secuestrado por las ideas contrarreformistas, al servicio de la construcción de una determinada idea de poder, determinada idea de Estado, determinada idea de religión de Estado. Puede parecerlo. Y de hecho creo que durante mucho tiempo no solo lo ha parecido, sino que se ha querido construir su imagen desde esta concepción de Calderón de la Barca. Su texto nos pide abrir ventanas, nos pide realmente entenderle desde un sitio mucho más amplio, mucho más libre, mucho más heterogéneo, mucho más conflictuado con su tiempo y consigo mismo, pero al servicio de una profunda idea de la libertad. Es así como lo quisieron leer Goethe o Mayakovsky o Pasternak o la tradición polaca. Es así como hemos querido leerlo, como alguien realmente que nos invita a la conciencia de lo individual, de lo subjetivo, de la coherencia de ese viaje personal, algo realmente profundamente innovador en el teatro del siglo XVII. Cuando parece que Calderón esté abogando por la supremacía de una religión sobre otra, lo hace en una España que había expulsado a los moriscos hacía muy poco tiempo, y que sabía realmente que al ver cómo él estaba apelando a esa gente que para sobrevivir tenía que renunciar a su fe, a su hacienda, a su vida, a su identidad, lo estaba haciendo en una España cuyos ecos resonaban con lo que ese propio Estado estaba haciendo con una parte de sus conciudadanos. Calderón es alguien que nos invita a un viaje desde la conciencia del que intentar conseguir que el otro sea lo que tú quieres está condenado al fracaso. Calderón nos invita a un viaje donde el único éxito posible es conseguir ser lo que uno decide ser, con sus contradicciones, con sus ventajas, con sus complicidades, con sus conflictos, pero finalmente Calderón nos invita a través de su Príncipe Constante a un viaje a la integridad del yo, de un yo que empieza siendo individual y evidentemente querrá terminar siendo colectivo.
Espero que estas funciones del Príncipe Constante les agraden, les sirvan realmente para poder hacer aquello que hemos hecho durante todo el tiempo de ensayo, viajar desde la palabra hacia el alma, una palabra que es curadora, que es sanadora, que es apertura, que es realmente el prodigio de constatar cómo la poesía puede tocar aquellas partes de nuestro ser que pocas veces nos permitimos que nos dejen, que nos toquen. Gracias, espero que les guste el espectáculo. Bueno, está claro que escuchar a Xavier es realmente curador, ¿no? Sanador, y que nos sitúa y nos ubica. Se necesitaba una persona con su sabiduría, ¿no? Y su valentía, porque evidentemente El Príncipe Constante es uno de los grandísimos textos de referencia de nuestro siglo de oro, pero por esas circunstancias difícilmente también a veces explicables, poniendo por ejemplo el caso de la propia compañía, en 35 años de existencia nunca se había llevado a escena, quizá, o sin el quizá, ¿no? Por la enorme dificultad. Luego, ahora escuchándole a él y el proceso que hemos vivido nosotros, parece como sencillo, ¿no? Que hemos vivido algo diáfano, algo claro, ¿no? Pero cuando uno coge la obra y la lee por primera vez, el vértigo que a uno le entra es considerable. Entonces, Xavier ha tenido pues esa habilidad y ese conocimiento y esa tranquilidad, ¿no? Porque al final también es muy importante esa serenidad para afrontar un texto de estas características. Porque como él también ha mencionado, ¿no? O sea, quiere decir, son referentes. Goethe en el año 1804 le escribe una carta a Schiller y en esa carta le dice, ¿no? Dice, si toda la poesía del mundo... No sé, parece que hay ahí. Bueno, decía que si toda la poesía del mundo hasta ese momento desapareciera y solo hubiera quedado ese testimonio del Príncipe Constante de Calderón, sería suficiente. Ahí estaba condensado la historia de la poesía de la humanidad. Grotowski, a segunda mitad del siglo XX, hace uno de los espectáculos de referencia a partir del Príncipe Constante. O sea, quiere decir que hay, bueno, el mismo Meyerhold en Rusia, y en cambio para nosotros parece como que pasáramos un poco de largo, ¿no? de esa relevancia, ¿no? De ese saber que nuestros textos han ayudado muchas veces a crear ese imaginario europeo, ¿no? Entonces ahí hay como una labor pendiente con respecto a Calderón, evidentemente, que se sabe que es el autor del Alcalde de Zalamea o La vida es sueño, pero por desgracia, ¿no? Todavía tiene ese sello a veces que se le atribuye a Calderón, y que creemos que Menéndez Pelayo pues contribuyó mucho en este sentido, ¿no? De pensar de que era un autor franquista o de que era un autor católico, apostólico y romano, y eso realmente es degradar, ¿no? la esencia de ese enorme autor. Ver esta obra solo como una confrontación entre moros y cristianos empequeñece la obra. Hay algo que trasciende a todo eso, que habla, pues como muy bien señala Xavier, ¿no? De ese sentido de la razón individual frente a la razón de Estado. Finalmente es muy bonito cuando él dice, ¿no? La manera de ir al otro es ir a uno mismo, o ir a uno mismo es ir hacia el otro, pero de verdad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sentimos como que había algo pendiente, y también nos sirve desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que como sabéis pues estamos empezando una etapa de tantas que habrá a lo largo de su recorrido, y que en cierta forma pues el Príncipe Constante también nos sirve un poco de buque insignia, de declaración de intenciones, de una mirada sobre todo de creer y de
en este sentido que muchas veces decimos de que estos textos no son textos del pasado, sino que son textos del presente. Nos gusta decir eso, no hacemos teatro contemporáneo. El teatro solo puede ser contemporáneo y lo hacemos a partir de textos clásicos, ¿no? Y en este sentido, pues, por cómo está planteado el espectáculo, desde la escenografía, la música, la luz, el vestuario, la lectura que se ha hecho de ello, pues creemos o estamos convencidos de que es teatro contemporáneo, que es el teatro que... Y sobre todo también en el sentido de utilidad, ¿no? Porque, y eso ya lo decía en su momento también Adolfo Marsillac, que el gran desafío es romper con esa idea museística, ¿no? De que eso es algo que pertenece al pasado, que evidentemente tiene un valor incalculable, pero este valor se mide de verdad si nos sirve ahora, si nos es útil ahora. Y nosotros, pues bueno, desde la experiencia que hemos vivido a lo largo de estos 8 semanas en el Teatro de la Comedia, o lo que hemos vivido en estas ciudades en las que hemos estado, es que realmente el espectáculo llega, el espectáculo conmueve, el espectáculo abre un espacio, como dice también Xavier de forma maravillosa, ¿no? Tiene esta parte curadora, esta parte sanadora, ¿no? Porque la palabra de Calderón tiene todo eso. Yo después, en todo caso, hablaré un poco como el príncipe Constante. En el caso, yo interpreto al príncipe, a Fernando, pero ahora, si os parece, a lo mejor Beatriz, por favor. Bueno, pues... Pero yo bueno, sí, que ya nos ha presentado. Sí, estamos presentadísimos. Bueno, pues entrar en este texto grandioso como actriz, pues es un privilegio. Es un privilegio encarnar las palabras de Calderón, es un privilegio estar también en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y poder viajar, poder ofrecer estos espectáculos al público. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es... creo que Xavier ya lo ha expuesto en el vídeo, ¿no? Hemos estado al servicio de Calderón, ¿no? La prioridad siempre ha sido la palabra de Calderón. Entonces, eso es maravilloso porque cuando el director se coloca al servicio, de pronto todo el equipo, sí que es verdad que nos embarcamos en esa aventura, en esa disposición, ¿no? Entonces ofrecemos un espectáculo que creo que es único, auténtico, muy especial, donde prima la palabra, la poesía, y todos nos encontramos en ese trabajo. Creo que se había conformado un equipo tanto de actores, músicos, escenografía, todo muy minimalista, donde la palabra resuena, donde se da ese espacio al espectador para que imagine, para que sienta, para que se transforme. Viendo el espectáculo. Es un espectáculo que el público, por la experiencia que hemos tenido en Madrid, que ha sido un éxito maravilloso, y en los sitios donde hemos viajado, la gente sale conmovida y se lleva el espectáculo en su memoria. Es muy bonito cuando el público o cuando de pronto la gente recuerda lo que ha visto al cabo de los días. Hay algo que le queda. Y yo me he encontrado con casos de amigos o personas que luego a los 2 días me han llamado y me dicen: es curioso cómo este espectáculo tan aparentemente sencillo, entre comillas, porque no lo es muy complejo, donde prima la palabra, donde están los actores, ahí de pronto me resuena en mí alguna imagen, algún verso, queda en la memoria, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que el público guarde en su memoria lo que ha vivido con nosotros en el escenario, porque nosotros lo vivimos con ellos, ¿no? Y bueno, ya más en particular, yo represento a Fénix, la hija del rey de Fez, es el elemento femenino de la función, una mujer
enclaustrada en una sociedad patriarcal donde ya su destino está marcado, ya con un matrimonio establecido por orden de Estado. Entonces, bueno, pues ella... ¡Uy, qué susto! Ella convive aceptando ese destino y es a partir de, bueno, de la llegada de Fernando, de este personaje que se transforma a sí mismo y lo que decía, ¿no? Pasa de la transformación individual a lo colectivo cuando ella despertará y tomará las riendas de su propio destino. Es una mujer con un desequilibrio emocional lleno de melancolía, castrada emocionalmente y bueno, eso la hace muy interesante, es muy enigmático y creo que todos los personajes en esta función están llenos de misterio y creo que eso también al público lo engancha de alguna manera. Cuando ves algo misterioso quieres saber más de eso, ¿no? Y creo que también el espectáculo tiene algo de eso, ¿no? Que llevamos al público hacia un misterio que muchas veces ni nosotros mismos, yo lo acepto el misterio y también me pierdo en él, porque no lo sabemos todo, ¿no? Y esa vulnerabilidad, esa incertidumbre también es muy hermosa. Y bueno, pues doy la palabra a momento. Arturo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, perdón. Ahora. Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia y gracias también a todas las personas que están detrás, a todo el staff que está detrás del teatro principal, otro teatro amigo que esperemos que sean muchos poco a poco las sedes que nos acogen. Dar las gracias porque sabemos de la dificultad en los tiempos que corren de poder llegar aquí, desembarcar con una compañía y que nos acojan y que la rueda de alguna manera siga girando, ¿no? Tenemos muy interiorizada el concepto y el deber de servicio público. Somos un servicio público, nos debemos al público y por eso es de agradecer el esfuerzo que me consta que es muy complicado en los tiempos que corren el poder llegar aquí, poder hacer unas funciones tanto aquí como en cualquier localidad del resto del Estado, ¿no? Dicho esto, un poco más se puede añadir. El resumen que hace nuestro querido director Xavier es manifiestamente claro, meridiano, ¿no? No se trata de una confrontación entre, como ha dicho Lluís también, entre moros y cristianos, entre dos confesionalidades religiosas. El Príncipe Constante trasciende más allá, no deja indiferente a nadie, conmueve, emociona, conmociona de alguna manera. Muchas veces hemos comentado que hay algo metateatral en este montaje, ¿no? Que trasciende más allá del hecho puramente teatral de un espectador que se sienta en un patio de butacas y ve una función como cualquier otra. Hay algo que el público notamos que nos acompaña en ese viaje interno, en ese viaje casi iniciático que hace el Príncipe Constante hacia los principios más acendrados de la condición humana, hacia el respeto, hacia la dignidad, y cómo de alguna manera eso entra en valor y se sustancia en algo que es fundamental, y es la posibilidad de que un individuo pueda actuar con plena libertad y defender sus principios hasta sus máximas consecuencias. Por eso ha hablado en un momento dado Xavier, y me gusta porque aunque puede ser un poco molesto, yo interpreto al rey de Fez, ese personaje contrario que se opone como razón de Estado a la libertad individual del Príncipe Constante, y habla que estarán abocados al fracaso. Yo soy la corporeización, yo el personaje que interpreto la corporeización de ese fracaso, ¿no? Como en un determinado momento cuando se opone la libertad individual ante la razón de Estado, como al final estarás abocado al fracaso más tarde o más temprano, por cómo en un momento dado el individuo defiende la dignidad,
defiende los principios más acendrados de la condición humana, defiende aquello que moral y éticamente cree en lo más profundo de su ser, y no hay razón de Estado, no hay intereses políticos que puedan primar por encima de eso. Podrás destrozar físicamente a tu contrario, a tu versus enemigo, pero no podrás destrozar sus ideas. Y yo creo que eso es una de las grandes lecciones, ese viaje interno que hace Fernando de Portugal, ese viaje interno de alguna manera se tiñe a los espectadores y va conformando eso que Beatriz ha comentado muy bien, y es que pasado un tiempo el espectador no siente que ha visto una función de teatro como otra más, sino que ha hecho un viaje con nosotros, ha hecho un viaje por la esencia de la condición humana. Y por eso estamos especialmente encantados, yo creo, que hay un antes y un después en la compañía después de este montaje. Primero porque la Compañía Nacional del Teatro Clásico le debía a Calderón semejante catedral dramática, que eso se pusiera en escena, cosa que no se había puesto hasta ahora. Segundo, porque se ha desligado de la idea de que es una comedia de santos, como se decía en la terminología más o menos clásica, y una especie de alegato católico, nacional católico, católico a machamartillo, como decía Menéndez Pelayo. Calderón trasciende todo eso. Calderón nos pone en el espejo de cómo en un momento dado podemos criticar las mismas cosas que nosotros hacemos, cómo en un momento dado exigimos a los demás cosas que no nos exigimos a nosotros mismos. Acabábamos de echar a los moriscos y estábamos exigiendo que cambiaran de confesionalidad religiosa, que se hicieran cristianos y tal, y Calderón pone exactamente en tela de juicio todo esto en esta maravillosa función. Espero que guste y que el público haga ese viaje, como lo hemos estado viendo a lo largo de toda esta gira y de nuestra presencia en Madrid. Y nada, muchas gracias.